Atención, toda la respuesta debe estar escrita exclusivamente en español. No utilices ningún otro idioma. La historia reescrita debe contener un mínimo de 2879 palabras. Nunca pensé que me encontraría en una situación así. Nunca. Pero la vida tiene la extraña costumbre de arrojarnos a los lugares que menos esperamos. Aquella noche, cuando escuché los pasos en el porche inseguros, tropezando, mi corazón se encogió. Sabía que era Mateo, mi yerno, el esposo de mi hija Valentina. Y sabía que otra vez estaba borracho. Tengo 52 años. Los últimos 8 años he vivido sola en esta casa, en las afueras de un pueblo tranquilo en Jalisco. Desde que mi Ricardo murió de un infarto fulminante en el garaje, sin siquiera llegar a su jubilación. Valentina, mi única hija, la luz de mi vida. Se casó con Mateo hace 3 años. Hacían una pareja hermosa. Todos decían, Doña Alma, qué buen muchacho. Manos de oro, trabajador, y adora a Valentina. Y era verdad. Mateo realmente adoraba a mi hija. Yo veía cómo la miraba, como si fuera la única estrella en el cielo. Alto, de hombros anchos, con unos ojos cafés bondadosos y una sonrisa de niño. A sus 30 años, era maestro de obra, ganaba bastante bien, soñaba con su propia casa, con tener hijos. Pero entonces sucedió lo que lo destruyó todo. Hace 7 meses, Valentina tuvo un accidente. Un conductor ebrio invadió su carril en la carretera. Mi niña murió al instante. Eso me dijeron los médicos, intentando consolarme, como si eso lo hiciera más fácil. No recuerdo las primeras semanas después del funeral. Creo que simplemente dejé de existir. Me movía, respiraba, pero por dentro estaba vacía. Un vacío total y absoluto. ¿Y Mateo? Mateo se rompió frente a mis ojos. Después del entierro vino a mi casa, cayó de rodillas en el recibidor y lloró de una manera que me partió el corazón. Le acaricié la cabeza y lloramos juntos, 2 personas que habían perdido lo más preciado. Doña Alma susurraba entre sollozos. No sé cómo seguir viviendo. No sé. Yo tampoco lo sé, hijo, le respondía yo. Yo tampoco. Al principio venía a menudo. Nos sentábamos en la cocina, tomábamos café de olla, en silencio, o hablábamos de Valentina. Recordábamos pequeñas cosas, anécdotas graciosas, sus costumbres. Era doloroso, pero era un dolor que podíamos compartir. Éramos las únicas 2 personas en el mundo que se entendían sin palabras. Luego sus visitas se hicieron más raras. Mateo empezó a beber. Al principio un poco para poder dormir, decía él. Luego cada vez más y más. Veía cómo se hundía en ese abismo, pero no podía hacer nada. Yo misma apenas me mantenía a flote. Hace 3 meses perdió su trabajo. Llegó borracho a la obra y el ingeniero lo despidió. Desde entonces, lo había visto solo un par de veces. Empezó a evitarme, supongo que por vergüenza. Y ahora ahí estaba en mi puerta a las 11 de la noche borracho. Le abrí sin dudarlo y mi corazón se encogió aún más. Mateo se veía terrible. Sin afeitar, demacrado, con una chamarra sucia, los ojos enrojecidos y apagados. Se tambaleó y se agarró al marco de la puerta. Doña Alma, murmuró. Perdóneme. No sabía a dónde más ir. Pasa, le dije en voz baja. Entró apenas manteniendo el equilibrio. El olor a tequila era fuerte y desagradable. Lo llevé a la sala, lo senté en el sofá. Se quedó ahí con la cabeza gacha, los hombros caídos. Ahora te preparo un té, le dije y fui a la cocina. Mis manos temblaban mientras ponía a calentar el agua en la estufa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo dejé entrar? Pero yo sabía por qué. Porque él era todo lo que quedaba de Valentina. Porque cuando lo miro, veo cuánto amaba mi hija a este hombre. Porque su dolor es un reflejo de mi dolor. Y porque en algún lugar profundo de mi interior, en ese lugar en el que temía siquiera pensar, sentía algo más, algo que no debería sentir. Regresé con el té de manzanilla. Mateo seguía en la misma posición, con la mirada perdida en el suelo. Toma, le dije extendiéndole la taza. Está caliente. Tomó la taza, pero no bebió.
Simplemente la sostuvo entre sus manos, como si se calentara con ella. Me da mucha vergüenza, doña Alma, carraspeó. Se lo prometí después del funeral. Le prometí que saldría adelante, que viviría de una forma en que Valentina se sintiera orgullosa de mí. Y yo no puedo. Simplemente no puedo. Su voz se quebró. Puso la taza en el suelo y se cubrió la cara con las manos. Cada día me despierto y pienso, ¿para qué? ¿Para qué me despierto si ella no está? Porque vivo yo y ella no. Se ahogó en sollozos. No quiero vivir sin ella. No quiero para nada. No pude soportarlo. Me senté a su lado, lo abracé por los hombros. Se acurrucó contra mí como un niño y lloró. Y yo le acariciaba la espalda y sentía como las lágrimas corrían por mis propias mejillas. Lo sé, le susurraba. Lo sé, hijo. Yo también pienso en eso todos los días. Nos quedamos así mucho tiempo, mucho tiempo. Sus sollozos se fueron calmando poco a poco, convirtiéndose en un hipo silencioso. Sentía el calor de su cuerpo, sentía cómo latía su corazón, y de repente me di cuenta de que era el primer contacto real en todos estos meses. El primer calor humano. Después de la muerte de Ricardo, olvidé lo que era tocar a alguien, abrazar, sentir la cercanía de otra persona. 8 años de soledad me enseñaron a vivir sin eso. Y luego murió Valentina, y me aislé del mundo por completo. Pero ahora, abrazando a Mateo, sentí de repente una aguda necesidad de ese simple calor humano, de que alguien estuviera a mi lado. Levantó la cabeza, me miró. Sus ojos rojos, su cara mojada por las lágrimas. Y en esos ojos había tanto dolor, tanta desesperación, que me quedé sin aliento. Doña Alma, susurró, ¿puedo quedarme aquí esta noche? No quiero estar solo. Por favor. Debería haber dicho que no. Sabía que debía hacerlo. Pero en lugar de eso asentí. Claro, claro, quédate. Volvió a hundir la cara en mi hombro y yo seguí abrazándolo, acariciándole la espalda, susurrando palabras tranquilizadoras. Y en mi pecho crecía un sentimiento extraño, confuso, algo cálido y a la vez aterrador. Esa noche fue la primera de muchas. Mateo empezó a venir con regularidad. A veces sobrio, a veces no. Nos sentábamos en la cocina, hablábamos de Valentina, de la vida, de cómo lidiar con el dolor. Poco a poco empezó a recuperarse. Encontró un trabajo temporal, ayudando a un conocido en un taller mecánico. Empezó a verse mejor, algo vivo apareció en sus ojos. Y yo empecé a esperar sus visitas. Todo el día pasaba en la espera, ¿vendrá o no? Empecé a cocinar sus platillos favoritos, los que a Valentina le encantaba preparar. Hacía chilaquiles, mole, su pastel de elote preferido. Cuando él llegaba y veía la mesa puesta, una tímida sonrisa aparecía en su rostro. Se esfuerza mucho por mí, doña Alma. Solo cocino, respondía yo, desviando la mirada. Para una sola persona es mucho de todos modos. Pero ambos sabíamos que no era verdad. Un día vino por la tarde. Yo estaba en el jardín. Era otoño, tenía que podar los rosales. Escuché el chirrido de la reja y me di la vuelta. Mateo estaba allí, con una gran bolsa. Traje herramientas, dijo. Vi la otra vez que su porche está flojo. ¿Puedo arreglarlo? Quise negarme, decir que podía arreglármela sola, pero en lugar de eso, sonreí. Te lo agradecería mucho. Trabajó todo el día. Arregló el porche, luego notó que el canalón del desagüe estaba suelto y lo reparó, después se fijó en la cerca. Yo le llevaba agua de Jamaica, gorditas, y miraba cómo sus manos se movían con destreza. Se sumergió por completo en el trabajo y yo veía que lo necesitaba. Necesitaba sentirse útil. Necesitaba sentir que estaba ayudando a alguien. Gracias, Mateo, le dije por la noche cuando se disponía a irse. Me has ayudado mucho. Él sonrió. Una sonrisa genuina y cálida. La primera en muchos meses. Soy yo quien debe agradecerle, doña Alma. Usted es la única que no me dio la espalda. Todos los demás amigos, familiares, todos desaparecieron cuando empecé a beber. Pero usted siempre me abre la puerta. Sentí un nudo en la garganta. Eres parte de mi familia, Mateo.
Siempre serás parte de mi familia. Dio un paso adelante y me abrazó. Fuerte de verdad. Le correspondí el abrazo. Nos quedamos así, bajo la tenue luz del farol de la calle. Dos personas solitarias, aferrándose la una a la otra en este mundo frío. Cuando me soltó vi algo nuevo en sus ojos, algo que hizo que mi corazón latiera más fuerte, algo que no debería estar ahí. ¿O me lo estaba imaginando todo? Pasaron otros 2 meses. El invierno llegó temprano con lluvias frías y noches largas. Mateo venía casi todos los días. Ayudaba con las tareas de la casa, traía el mandado, o simplemente se sentaba a mi lado. Nos volvimos increíblemente cercanos, más de lo que deberíamos. Empecé a notar los pequeños detalles, como me miraba cuando creía que yo no lo veía, como su mano se demoraba un poco más al pasarme una taza, como encontraba cualquier excusa para tocarme, para apartar un mechón de mi cabello, para tomarme del brazo en el camino resbaladizo, para abrazarme al saludarnos un poco más de lo necesario. Y yo, Dios mío, yo respondía a eso. Me encontraba vistiéndome mejor cuando lo esperaba. Me pintaba los labios, me soltaba el cabello, aunque normalmente lo llevaba en un chongo. Al dormir pensaba en él, imaginaba no, esto está mal. Es mi yerno. El esposo de mi hija, de mi difunta hija. Pero el corazón no obedece a la razón. Me estaba enamorando de él. O quizás ya me había enamorado. Todo cambió una noche de diciembre. Había una tormenta terrible, de esas que azotan Jalisco con vientos y lluvia torrencial. Estaba sentada junto a la ventana con un libro, pero no leía, solo miraba la lluvia golpear el cristal. De repente escuché un golpe en la puerta. La abrí. Mateo estaba allí, completamente empapado por la lluvia, temblando de frío. Disculpe que sea tan tarde, dijo sacudiéndose el agua de la chamarra. Los autobuses no están pasando. No puedo llegar a mi departamento. ¿Puedo pasar la noche aquí? Claro, entra rápido. Lo ayudé a quitarse la chamarra mojada, le traje una toalla. Se secó la cara mientras yo iba a poner a calentar agua para un café. Mis manos temblaban, y no era por el frío. Se iba a quedar. Esta noche. Aquí en mi casa. Tomamos café y hablamos de cosas triviales, pero en el aire flotaba una tensión, algo no dicho, pero evidente para ambos. Sentía su mirada sobre mí, y mi piel ardía bajo la ropa. Te preparé el sofá-cama, le dije levantándome. Las cobijas son gruesas, no pasarás frío. Doña Alma. Sí. Se levantó, se acercó muy cerca. Podía ver cada una de sus pestañas, cada pequeña arruga en las comisuras de sus ojos. Tengo que decirle algo, comenzó en voz baja. Entiendo que esto está mal. Entiendo que es una locura, pero si no lo digo ahora, me voy a volver loco. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escuchara. Mateo, por favor. Escúcheme. Estos últimos meses, usted me ha estado salvando. Cada día, cada vez que venía aquí, usted me devolvía a la vida. Y me di cuenta, se detuvo, tragó saliva. Me di cuenta de que solo vivo para estas visitas. Solo para verla, para escuchar su voz. Simplemente para estar cerca. No sigas, susurré, pero no aparté mis manos, que él había tomado entre las suyas. Eran cálidas y fuertes. Tengo que decirlo. Doña Alma, Alma, pienso en usted constantemente. Al dormir y al despertar. Es mi primer pensamiento por la mañana y el último antes de dormir. Esto está mal, lo sé. Usted es la madre de Valentina. Pero no puedo hacer nada al respecto. Yo. No terminó. Simplemente se inclinó y me besó. El mundo se puso de cabeza. Debería haberlo empujado, abofetearlo, echarlo de mi casa. Pero en lugar de eso, respondí a su beso, rodeé su cuello con mis brazos, me pegué a él con todo mi cuerpo. Y él me abrazó tan fuerte como si temiera perderme. Estaba mal. Era prohibido. Era lo primero que me hacía sentir viva en muchos años. Nos besamos durante mucho tiempo con avidez, con desesperación. Luego se apartó, apoyó su frente en la mía. Perdóneme, exhaló. No debí. Calla, le dije acariciando su mejilla. Calla.
Esto es una locura, ¿verdad? Sí. Sonreí entre lágrimas. Una completa locura. Pero no puedo detenerme. No quiero detenerme. Yo tampoco. Nos quedamos abrazados y sentí cómo temblaba su cuerpo. ¿O era yo la que temblaba? No lo sé. Probablemente ambos. ¿Qué vamos a hacer?, susurró él. No lo sé. Tengo 52 años, Mateo. Soy 22 años mayor que tú. Soy la madre de tu esposa. Yo. No me importa. Me besó de nuevo con ternura, con cuidado. No me importa. Quiero estar con usted si me lo permite. ¿Se lo permitiría? Mi cabeza gritaba no. La razón enumeraba 1000 motivos por los que esto era imposible. Incorrecto. Vergonzoso. Pero el corazón ya había tomado una decisión hacía mucho tiempo. Quédate hoy, susurré. Quédate conmigo. La mañana llegó silenciosa, lluviosa. Desperté en sus brazos y mi primer pensamiento fue, es un sueño. Pero no, era la realidad. Mateo dormía a mi lado, su rostro tranquilo, en paz. Me quedé mirándolo sin creer que esto estuviera sucediendo de verdad. ¿Qué habíamos hecho? Con cuidado me liberé de su abrazo, me puse mi bata y salí a la cocina. Me senté a la mesa y me sujeté la cabeza con las manos. La culpa me invadía en oleadas. Valentina, mi niña, ¿qué habría pensado al vernos juntos? Pero luego recordé algo que Valentina me dijo una vez, mamá, pasas demasiado tiempo sola. Deberías encontrar a alguien. A papá le gustaría que fueras feliz. Fue un año antes del accidente. En ese momento, no le hice caso. ¿Qué cosas inventas? Estoy bien sola. Pero ella insistió. Todavía eres joven, guapa. Mereces amor. No te entierres en vida. ¿Merezco amor? Y si es así, tengo derecho a este amor. Alma. Me sobresalté. Mateo estaba en el umbral, solo con sus jeans, el pelo alborotado. Perdón, no quise asustarte. Se acercó y se sentó frente a mí. ¿En qué piensas? En lo que hicimos. Él asintió. Yo también pensé en eso toda la noche. O bueno, antes de quedarme dormido. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Que no me arrepiento. Tomó mi mano. No me arrepiento en absoluto. Sí, es extraño. Sí, la gente no lo entenderá. Pero por primera vez en todos estos meses, siento que quiero vivir. Vivir de verdad, no solo existir. Tú me das eso. Y espero, vaciló, espero que tú también te sientas bien conmigo. Me sentía bien. Por primera vez en muchos años, me sentía bien. Pero admitirlo significaba aceptar lo que había sucedido, aceptar esta extraña e imposible relación. Mateo, ¿entiendes los chismes que habrá si alguien se entera? Tú eres mi yerno, yo soy tu suegra. Esto. No somos familia de sangre, dijo en voz baja. Sí, estuve casado con tu hija y la amé con todo mi corazón. Siempre la amaré. Pero Valentina ya no está. Su voz tembló. Ella no está, Alma. Y no puedo vivir en el pasado. No quiero seguir destruyéndome por algo que no puedo cambiar. Quiero intentar ser feliz de nuevo. Y quiero que tú seas feliz. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. ¿Y si está mal? ¿Y si estamos traicionando su memoria? ¿Y si es lo único correcto que nos queda en la vida? Se levantó, rodeó la mesa y me abrazó. Alma, no te pido que decidas ahora mismo. Entiendo que es difícil. Pero danos una oportunidad, por favor. Solo intentémoslo. Hundí mi cara en su pecho y me permití llorar, mientras él me acariciaba el pelo y susurraba palabras tranquilizadoras. Y en sus brazos encontré la respuesta. Sí, lo intentaríamos. Las siguientes semanas fueron como un sueño. Nos escondimos del mundo entero en mi casa. Mateo venía todas las tardes después del trabajo y pasábamos tiempo juntos. Cocinábamos la cena, veíamos películas, simplemente hablábamos.
Él me contaba sobre su infancia, sobre sus sueños, sobre lo que quería ser. Yo le contaba sobre mi juventud, sobre Ricardo, sobre cómo cría a Valentina. Y también hablábamos de ella. Mucho. Y eso se sentía correcto. No intentábamos olvidarla o borrarla de nuestras vidas. Al contrario, honrábamos su memoria juntos. Valentina siempre seguiría siendo parte de nosotros dos. Mateo cambió ante mis ojos. Dejó de beber por completo. Consiguió un trabajo estable como capataz en una construcción. Empezó a sonreír, a bromear. Una chispa de vida regresó a sus ojos. Yo también cambié. Por primera vez en años me sentí mujer, no solo una cáscara vacía esperando el final de sus días. Empecé a cuidarme de nuevo. Fui al salón de belleza, me compré ropa nueva, incluso me inscribí en una clase de zumba. Mis amigas se sorprendían. Alma, ¿te ves tan bien? Estás radiante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me enamoré de un hombre de 30 años, el esposo de mi hija. Era una locura, imposible, incorrecto. Y sin embargo, era lo único que tenía sentido. Pero los secretos no pueden guardarse para siempre. A finales de enero, la tormenta llegó a nuestra puerta en la forma de la madre de Mateo, Leticia. Entró a la casa sin tocar, y nos encontró en la cocina. Yo estaba preparando la comida. Mateo me abrazaba por la espalda. Ni siquiera la oímos entrar. Así que es esto. Su voz fue como un latigazo. Nos separamos de un salto. Mateo palideció. Mamá. Cállate. Leticia estaba fuera de sí. Su cara roja, sus manos temblando de rabia. Cállate, te digo. ¿Así que en esto has andado todos estos meses? Yo pensando que mi hijo por fin sentaba cabeza, que había encontrado trabajo, que había dejado la bebida. Y tú, me señaló con un dedo acusador con ella. Leticia, por favor, empecé a decir, pero me interrumpió. Y usted cállese. ¿No le da vergüenza? Vieja rabo verde seduciendo a un hombre joven. A su propio yerno, al esposo de su hija. Mamá, basta. Mateo dio un paso adelante. No te atrevas a hablarle así. ¿Y cómo quieres que le hable? ¿Te has vuelto loco? Es 20 años mayor que tú. Tú tienes 30, y ella casi 60. Le vas a estar cambiando los pañales cuando sea una anciana. Mamá. El rostro de Mateo se contrajo de dolor e ira. La amo, ¿entiendes? Amo a Alma. Me quedé helada. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y yo creí cada una de sus palabras. Leticia soltó una carcajada de indignación. ¿La amas? Esto no es amor, es una enfermedad. Es una perversión. Están locos los dos. ¿Qué diría Valentina si los viera? Y entonces no pude más. Valentina diría que quiere que seamos felices, dije en voz baja pero firme. Mi hija era una persona buena y amorosa. Ella no nos desearía el mal. ¿Cómo se atreve a hablar de ella?, chilló Leticia. Ni siquiera tiene conciencia. Traicionaron la memoria de su hija. No hemos traicionado su memoria. Mi voz se quebró. La amamos los dos y siempre la amaremos. Pero ella está muerta, ¿entiende? Muerta. Y nosotros estamos vivos y tenemos derecho a seguir viviendo. No lo tienen. No juntos. Esto es antinatural. Mamá, vete. Mateo se interpuso entre nosotras protegiéndome. Vete antes de que diga algo de lo que me arrepienta. Soy tu madre, Mateo. Y te estoy agradecido por todo lo que has hecho por mí. Pero mi vida es mi vida, y yo elijo a Alma. Leticia nos miró con tanto odio que me encogí por dentro. Bien, siseó. Elige. Pero entonces ya no tienes madre. Y que sepan que todo el pueblo se va a enterar de lo que son. Todos los van a señalar con el dedo. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un portazo que retumbó en toda la casa. El silencio que quedó después fue más ruidoso que sus gritos. Nos quedamos allí Mateo y yo, de pie en medio de mi cocina,
sabiendo que nuestro pequeño mundo secreto acababa de hacerse añicos y que ahora tendríamos que enfrentar las ruinas.